Sí, haré cambios con respecto al domingo pasado. Estoy también pendiente de Medina, a ver cómo responde mañana, y de medio campo para arriba pues algún cambio haré. Falta matizar una posición y haremos alguna variación, ¿no? Buscando pues encontrar más posibilidades de gol, tratando de buscar con más insistencia el gol y conservando lo que es el entramado defensivo del equipo, ¿no? El equipo defiende bien, concede poco y tenemos que seguir en esa línea. No, yo no lo veo así. Yo creo que después del partido de Alcorcón quedan muchísimos meses de liga, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Nada más. Pensamos en ir allí a ganarle a un equipo que lo está haciendo muy bien en casa y que nosotros tenemos que demostrar pues que queremos ganar el partido y queremos acelerar en la clasificación lo antes posible. Es el que ha marcado el 70% de los goles de ese equipo. Lleva 11 goles y sí que es un jugador importante y de hecho pues es el jugador pues que ha marcado la mayoría de los goles. Un partido complicado, un rival que juega con mucha intensidad en su casa, que tiene gente de envergadura, que pone un ritmo alto y que va a ser un partido de mucho ritmo y de mucho entusiasmo seguro. Puede que haya dos delanteros y puede que haya uno solo. Realmente esta semana hemos entrenado varias posibilidades, varias alternativas, buscando pues tratar de solucionar pues nuestra carencia, ¿no? Ahora tenemos 3 delanteros, ahora Rubén Navarro está ya sano, antes teníamos 2, uno empezaba el partido, otro lo acababa y ahora pues tenemos 3 y podemos intentar pues, buscar alguna cosa más, ¿no? Para que entren 2 delanteros tiene que salir alguien de la alineación y es lo que me falta matizar, si me decido por esa posibilidad, pues quién juega en las bandas y quién juega en medio campo también. Es complicado, todo es complicado, nada es sencillo en segunda división, todos los campos son complicados y ganar rivales pues mucho más, ¿no? Aparte estamos hablando de un equipo que, como decía antes, de 6 partidos en casa pues ha ganado 5 y que empieza los partidos con mucha intensidad, con mucha pasión y una afición entregada. Entonces sabemos que va a ser difícil, ¿no? Pero yo creo que en segunda nada es inaccesible para nadie y todos podemos ganar en cualquier lugar. Bueno, yo no estoy pensando en si el campo es estrecho o no es estrecho. Yo estoy mirando que estamos metiendo pocos goles, así como estamos muy bien en el apartado de no encajar, pues no estamos metiendo los goles que deberíamos de meter y busco pues alternativas, ¿no? Pues mejorar la cifra de goles a favor, porque el fútbol son goles y los goles son los que te ponen arriba en la clasificación, ¿no? Nada más. Y después vendrá otro mes y así otro mes y acabará la primera vuelta y queda más del triple por jugarse de lo que hemos jugado, ¿no? Queda más del triple de competición de lo que hemos jugado. Entonces, pues bueno, a nadie le gusta verse ahí abajo, pero ya decía esta semana que todo eso es provisional, no es una cosa definitiva y yo sé que si un equipo mantiene los números defensivos que tiene es imposible de descender. Ahora sí, porque lo dice la clasificación, pero en una clasificación final los que descienden son los que encajan muchos goles todos los años en todas las ligas, ¿no? En todas las ligas el que defiende mal está abajo y lo paga. Aunque meta muchos goles y defiende mal y encajas más de 60 goles, estás abajo. Sí. Pero yo estoy aquí para ganar partidos y a poner los mejores. Yo no estoy pendiente de las ilusiones individuales de cada jugador del Nasti, de las ambiciones individuales de cada jugador del Nasti. Yo estoy aquí para ganar partidos. Por eso se me juzga. No se me juzga porque ponga 3 de la cantera o 4 o 5. A mí se me juzga por la tabla clasificatoria. ¿Entiendes? Nadie habla de que ha debutado Fran Vélez y Eloy y Álvaro Rey. Todo el mundo habla de la clasificación. Entonces, como solo sé que solo preocupa la clasificación y no me preocupo de las ambiciones personales de ningún jugador del Nasti, ¿no? Yo, si pongo a Álvaro Rey el domingo es porque pienso que se lo merece, y si no pongo a Alex Cruz pienso que otro debe de entrar en su lugar. No pienso en nada más, solamente pienso en ganar en Alcorcón por mi bien, y mi bien es el del Nasti, que es cuando gana, no
lo que le ocurre a cada jugador del Nasti en sus ilusiones y sus ambiciones deportivas, ¿no? Mira, nosotros estamos en una situación de intranquilidad clasificatoria, ¿no? Una clasificación provisional. Hay otros equipos que tienen una tranquilidad provisional en la clasificación y hay otros equipos que están arriba en la clasificación presumiendo de clasificación, pero digo, todo es provisional con letras mayúsculas y lo hemos visto todos estos años. Yo todos los años veo que esto es cambiante, que un equipo que haga un mes malo pasa de estar arriba a estar abajo, y un equipo que haga un mes bueno pasa de estar abajo a estar arriba, y la clasificación se va a comprimir, y dentro de 4 o 5 jornadas el que esté décimo mirará para atrás porque verá el descenso cerca y verás al sexto puesto cerquita. Se comprimirá todo mucho más, y nadie, todos tenemos tranquilidad e intranquilidad. Nosotros vivimos un momento de intranquilidad porque no nos gusta estar ahí, pero es que la Liga no acaba esta semana. La Liga va poniendo a cada uno en su sitio poco a poco, y hay algunos que empiezan a mucha velocidad, están en la tabla tranquilos, están presumiendo de clasificación, otros no empezamos tan bien, pero todo se va poniendo en su sitio. Hay equipos que van creciendo y hay otros equipos que van decreciendo, y yo estoy seguro de que el Nasti va a ser un equipo que vaya creciendo, porque está creciendo, porque ya en el dato defensivo ha crecido a una velocidad terrible, de ser el 14 más goleado a ser el 3. Yo creo que ha crecido. Lo que pasa es que nos falta sumar de 3 en 3. ¿Por qué no sumamos? ¿Por qué solo empatamos contra el Barça B? ¿Por qué solo empatamos contra el Córdoba? ¿Por qué no empatamos con el Rayo Vallecano? ¿Por qué en Salamanca no ganamos? ¿Por qué? Hay que buscar las cosas. Pues ahí encontramos, porque el Nasti al día de hoy está en una situación clasificatoria que no gusta a nadie, y una clasificación, insisto, provisional. Yo creo que hay muchísimos, y el tiempo lo va a decir. Yo creo que nosotros somos un equipo difícil de batir, y en estas jornadas que hemos disputado, cuando hemos perdido hemos sido por la mínima. Eso es que estamos en el partido, ¿no? Nadie nos ha tomado el pelo, nadie nos ha abrumado. Nadie nos ha abrumado. Yo creo que hay muchos equipos que cuando pase la Liga, cuando pasen los meses, van a ser peores. Y el otro día decía, hay futbolistas, es la experiencia que yo tengo, de 40 partidos, y hay futbolistas de 15 partidos, de 13. Lo que pasa es que a lo mejor ha coincidido que en la fase inicial esos futbolistas han rendido al principio de Liga. Tú espera que pase noviembre, diciembre, enero, esos futbolistas a ver dónde acaban, ¿no? Yo no pido nada, yo trabajo y entrego mi cerebro y mi esfuerzo para ganar partidos. Yo no pido nada. Yo lo que digo que aquí tenemos una experiencia de segunda división de años, ¿no? Y tenemos que esa experiencia de segunda división de otros años nos sirva, si no seremos unos perfectos inexpertos toda la vida.